Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios maravilloso, que nos da la oportunidad de poder compartir su revelación en este tiempo, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero Él nos da la oportunidad siempre por su misericordia y fidelidad. Qué hermoso es saber que los testigos de Jesucristo son los que han tenido un encuentro con el Señor Jesús, que han nacido de nuevo. Por eso estamos compartiendo la palabra del Señor. Que en primer lugar nosotros los gentiles estamos separados de Jesucristo. En primer lugar estamos ajenos a los pactos de las promesas del pueblo de Israel. No pertenecíamos al pueblo de Israel, por lo tanto estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero qué maravilla que ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y de los dos pueblos hizo uno por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de dolor en sí mismo un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¡Qué maravilla! Y si vino a anunciar la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Qué maravilla! Estuvimos compartiendo todas estas porciones, pero hay mucho más contenido para compartir en Efesios capítulo 2, del verso 17 al verso 22 vamos a estar compartiendo. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Cristo le trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. O sea, nosotros estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza. Pero también la buena nueva, la buena noticia, es también para los judíos. Jesús vino a salvar a su pueblo de su pecado. Y qué maravilla. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, por el Espíritu Santo recibimos la misma promesa que recibieron también los judíos. Que es maravilla. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ustedes van a ver cuando vino la promesa sobre lo que esperaban, cumpliéndose la profecía bíblica, el Señor Jesús dijo a los discípulos: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. O sea, la promesa de mi Padre, o sea, la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre el pueblo judío. Fíjense, en primer lugar, siempre Jesús vino al pueblo judío. Jesús nació en Belén. O sea, la salvación viene de los judíos. Y el Espíritu Santo vino sobre los judíos. En primer lugar, qué maravilla es la palabra de nuestro Dios maravilloso. Si uno ve en Hechos, por ejemplo, capítulo 2, para que veamos, podemos ver un poquito la palabra, para que veamos nosotros la riqueza. ¿Cuánta? Sería bueno que ustedes lo puedan leer todo el capítulo para que puedan meditar en la riqueza que hay en estas palabras. Dice el capítulo 2, verso 4 al 7, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense, de todas las naciones estaban unidos por el Pentecostés allí en Jerusalén.
Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud, estando confuso, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, qué maravilla la profecía bíblica, la promesa del Espíritu Santo se cumplió. Y no solamente recibieron la promesa del Espíritu Santo, sino el don del Espíritu Santo, el don de lengua en idiomas, porque todos los judíos que habitaban en las naciones que se juntaron, escucharon el mensaje, la buena noticia en su propia lengua. Y por eso estaban asombrados. Solamente pues Dios puede hacer el milagro para salvación por la obra de su Espíritu. ¡Qué maravilla! Podemos ver entonces el cumplimiento profético, el cumplimiento de Joel capítulo 2 se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Es la promesa que el Señor Jesús dijo a los discípulos: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea investido del poder de los altos. Y eso ocurrió en Pentecostés. En primer lugar, la salvación es para los judíos. El Espíritu Santo vino en primer lugar para los judíos. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigo. Fíjense que es testigos son aquellos que han experimentado el nacimiento en Jesucristo, el nuevo nacimiento, la verdadera conversión por la obra del Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Pero no solamente el Espíritu Santo, por eso tenemos entrada, dice, por un mismo Espíritu al Padre. Pero no solamente este hecho fue para el pueblo de Dios, sino para los gentiles. Hechos capítulo 10, del verso 44, ustedes pueden ver ahí, si ustedes pueden leer todo el capítulo 10 para ver la riqueza que hay en este pasaje, cómo el Señor preparó a Pedro, cómo preparó a Cornelio, y la manifestación del Espíritu Santo también en los gentiles. Fíjense en lo que dice las Escrituras. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo, porque lo oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Por supuesto que no. Y se bautizaron todos los que recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que recibieron en Pentecostés los discípulos, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo que estaba esperando la promesa del Padre, que Jesús le había prometido. Fíjense que Dios siempre cumple su promesa. ¡Qué maravilla! Y todo esto está en los planes y propósitos de Dios. O sea, tanto los judíos como los gentiles, los que estaban cerca, los que estaban lejos, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo al Padre. ¡Qué maravilloso! Somos por eso un solo pueblo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué fiel Dios en cumplir su palabra, su promesa! Dios siempre cumple lo que Él dice en su palabra. Y eso a mí me da plena certeza y seguridad, porque sé que Él cumplirá su promesa aún de su venida. Por eso estamos nosotros a la expectativa, esperando el regreso de Jesucristo, que puede ocurrir en cualquier momento. Cada vez estamos más cerca de este hecho maravilloso y estamos esperando con gozo. Yo amo su venida, como dijo el apóstol Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y yo amo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios maravilloso. Por eso nosotros estamos con esa certeza, esa confianza en nuestro Dios maravilloso.
Vamos a seguir compartiendo, por ejemplo, en el verso 19 dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, o sea, tanto gentiles como judíos. Somos también ciudadanos, somos pueblo santo de Dios, somos la familia de Dios. Fíjense qué maravilla. Está hablando de pertenencia, está hablando de identidad, está hablando de seguridad, de lo que somos nosotros en Jesucristo, que de dos pueblos hizo uno. Somos un solo cuerpo en Cristo, tanto judíos como gentiles, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Dice, y juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Fíjense qué maravilla. O sea, la edificación de la iglesia de Jesucristo, la casa de Dios, o sea, el pueblo santo de Dios, se edifica solamente. El verdadero fundamento es la escritura y la palabra de Dios. O sea, usted no va a edificar un edificio sin un fundamento, si no tiene una buena base. Cuando más profundo es el fundamento, puede ser el edificio mucho más alto y no vendrá abajo porque tiene un buen fundamento. Y para el pueblo de Dios, la casa de Dios, el pueblo santo de Dios, es edificado solamente de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús hizo esa comparación de aquel que edifica su casa sobre la arena y aquel que edifica su casa sobre la roca. Y nosotros edificamos por eso nuestra vida. Y la iglesia de Jesucristo, el pueblo santo de Dios, está edificado sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo, sobre la palabra eterna de Dios. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Qué maravilloso. Por eso, tanto judíos como gentiles, somos edificados por la palabra de Dios. Por eso dice el fundamento de los apóstoles y profetas, diciendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué tremendo. Esto a mí me da plena seguridad y certeza de ser parte del pueblo eterno de Dios. Juntos, dice, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la piedra principal, Jesucristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él. Vamos formando un templo santo para el Señor. ¡Qué maravilla! En ese proceso de santificación, a medida que hay un conocimiento de las Escrituras, un conocimiento de la palabra de Dios, cuanto más acercamiento tenemos, porque estamos conociendo más al Señor y más nos alejamos del pecado. Estamos en ese proceso de santificación para que la morada de Dios sea pleno en su pueblo, en su iglesia. En ese proceso de santidad es por la palabra de Dios. Fíjense en qué importante. Dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Fíjense, Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 3. La palabra te santifica, la palabra te limpia. La palabra de Dios te muestra el camino a seguir para vivir en esa santidad, para agradar a nuestro Señor, maravilloso, santo. Y dice también la palabra, juntos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Estamos, dice, cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo en el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. También los gentiles somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! El Dios mora por su Espíritu en su iglesia, en su pueblo santo, en su pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Somos nosotros pueblo santo del Señor juntamente con el pueblo de Israel. Fíjense que ellos recibieron en primer lugar el Espíritu Santo de la promesa en Hechos capítulo 2, pero también los gentiles recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Si usted puede leer
pueden ver todo como Dios estuvo obrando para el cumplimiento de las Escrituras. Maravillosa es la palabra del Señor. Vamos a estar viendo en Gálatas para que veamos lo que es la palabra maravillosa del Señor. Gálatas capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Del verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que todo lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, entonces está el pueblo de Israel. Ellos es por descendencia, son parte del pueblo, son hijos de Abraham, pero nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Así también Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Qué maravilla! Y aquí vemos la profundidad del cumplimiento de la palabra de Dios, vemos la veracidad. Dios cumplió su palabra. Fíjese, si usted lee en Génesis capítulo 12, verso 3, ya ahí en el llamamiento de Abraham, Dios ya le estaba anticipando, profetizando, declarando la promesa que iba a recibir, que iba a ser padre de una gran nación, que tendría una tierra, la tierra de Canaán, pero también que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dice, el que te bendice, te bendeciré, el que te maldice, te maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué maravilla es la palabra de nuestro Señor! El cumplimiento profético, o sea, qué impresionante cómo Dios cumple su palabra. Por eso los gentiles somos parte de esa familia maravillosa, formamos parte del pueblo eterno de Dios, porque nuestro Dios es un Dios eterno, el reino de Dios es un reino eterno, y nosotros reinaremos con Cristo, inclusive en el milenio, 1000 años reinaremos con Cristo, los que van a ser los inmortales. Alabado sea su nombre. Es un privilegio impresionante, impresionante. Gálatas capítulo 3, fíjense lo que dice la palabra del Señor. 28 y 29 dice la palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados, dice en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente hijo de Abraham sois, y heredero según la promesa. Alabado sea el Señor. Esto trae gozo y alegría, fíjense, qué maravilla. Dice, si vosotros sois de Cristo, que bueno, lo importante es que seas de Cristo, porque Cristo viene de la descendencia de Abraham, conforme a las Escrituras, conforme al cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso nosotros, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Somos herederos de la promesa de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué maravilla! Por eso estamos gozosos compartiendo las palabras, su veracidad, su cumplimiento, y por eso sabemos que en cualquier momento va a ocurrir este evento maravilloso. Sabemos que Jesús viene por su amada, por su iglesia. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Cómo estás? ¿Sos un testigo de Jesucristo de verdad? Vive conforme a la verdad de Dios. Busca el conocimiento para fundamentar tu vida y edificar tu vida de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué conocimiento tiene de la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas tiene de la palabra? ¿Cuántas promesas de Dios se ha cumplido en tu vida? ¿Se están cumpliendo en la actualidad? ¿Y qué promesa está esperando en Dios? Fíjense cuánta riqueza hay en las Escrituras. Yo doy gracias a Dios por las promesas que ella cumplió en mi vida. Estoy dando gracias a Dios por las promesas que cumple cotidianamente en mi vida. Yo doy gracias a Dios conforme a las Escrituras. Pero también estoy dando gracias a Dios por las promesas que cumplirá.
Y en esa promesa tiene que ver con este evento maravilloso que Jesucristo viene a buscarnos. Amén. Viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí. Por eso qué bueno que puedas aceptar a Cristo si todavía no lo has recibido como tu Señor y Salvador. Yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor Jesús. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí allí en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu sangre, Jesús, que me limpia de todo pecado. Señor, perdóname, límpiame de toda maldad. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor. Gracias. Nota mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de tu pueblo, de cada uno de tu iglesia. Bendice al pueblo judío, bendice a tu pueblo. Padre, gracias porque sé que cumplirás tu palabra profética para con tu pueblo Israel. Siempre habrá un remanente. Gracias porque está en las escrituras que de los 144,000 que serán sellados de los hijos de Israel en la tribulación. Padre, gracias porque va a haber siempre, tu pueblo permanecerá para siempre. Y así tu iglesia también es parte del reino eterno. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Que tú les fortalezcas, que tú les sostengas, Señor. Que tú les estés sanando, Señor. Que tú estés operando en su vida en este tiempo, Señor. Yo te alabo y te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice. No hizo clic. No hizo clic.